Sí, ahí está. Hoy día, chiquillos, me interesa, bueno, en primer lugar, saber si es que han podido entregar, ya me dijo Jonathan, creo que me dijo, Jonathan me dijo que ya había mandado, o Alexis, no, Jonathan, me dijo que ya había mandado la prueba. Es importante, acuérdense que la envíen, por favor. Lo ideal era mandarla hasta hoy día. Yo me puedo esperar de aquí, no sé, hasta el domingo, ningún problema, o hasta el viernes, pero lo ideal era mandarlo hoy día, para tener, para poder corregirla a la brevedad, ¿no? Pero no sé si han podido todo enviar, aparte de Jonathan, ¿han podido enviar la prueba o todavía no? Buenísimo, Mariana, también la envió Mariana. Entonces, ¿cómo te fue a ti, Alexis y Belén? ¿Cómo les fue? ¿La pudieron enviar o todavía no han podido? La envió Belén también. Perfecto. Pues ahí se unió Claudia. ¿Cómo está Claudia? Estaba preguntándole a sus compañeros si es que habían podido enviar la prueba. Entonces también le pregunto a usted, Claudia, Alexis, no sé si me pueden contar si pudieron enviar la prueba también. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, yo pude Maravilloso. enviarla. Ya, maravilloso, maravilloso. Alexis no está por ahí, no sé si me pudiera contar si la puedo enviar para tener constancia y para estar tranquilos también de que mis alumnos están mandando todo. Así que es importante que, claro, lo ideal, como dice el profesor ayudante, que Cristian Hurtado, que está conectado, me dice que el plazo era hasta hoy día, hasta la clase. Y, pero en todo caso, claro, de repente surgen imponderables que obviamente uno prudencialmente acepta, ¿no? Pero qué bueno saber que por lo menos la gran mayoría ha enviado todo. Así que les agradezco eso porque además para nosotros y para ustedes también le entrega orden, ¿no? Ya, partamos entonces la sesión de clases. El tema del día de hoy es un tema muy bonito, un tema muy bonito, un tema muy interesante, muy entretenido, que es, bueno, partimos de una nueva unidad, ¿ah? Comenzamos una nueva unidad. Ah, se nos unió Tomás. Saludos, Tomás. Eh, entonces, lo que nos convoca hoy día es un tema muy bonito, como les decía, porque estamos comenzando una nueva unidad. Estamos comenzando la unidad referida a las facultades intelectuales, ¿no? Hemos revisado en la primera unidad lo que es la vida, lo que son el alma como principio vital, la unión cuerpo y alma, la muerte o la trascendencia. Hemos visto una serie de temas que han sido bien interesantes y sobre todo nos hemos relacionado, hemos ido, digo, profundizando en torno a lo que es justamente la vida intelectual, ¿no? ¿En qué consiste un poco la vida intelectual humana? ¿En qué consiste esto de que Margarita, ¿no? Es poseedora de una vida intelectual y tiene una dimensión inmaterial a partir del principio vital del alma y tiene una dimensión material que es el cuerpo, ¿no? Y esto heredado de la filosofía de hace más de 2500 años hasta nuestros días, ¿no? Bueno, el tema que ahora nos convoca es hacer un doble clic en la vida de Margarita, ¿no? Y para hacer un doble clic en la vida de Margarita hay que entender en qué consiste, ¿cómo se llama Las operaciones vitales que realiza Margarita. Y por lo tanto, las operaciones vitales se van a comprender a partir de las facultades, ¿no? Las facultades y obviamente porque devienen de ellas dichas operaciones. Para eso, voy a hacer una cosa que no tenía pensado, ¿ya? A ver si lo encuentro por ahí. A ver si lo encuentro por ahí. Facultades. Hoy, ¿dónde lo tenía yo esto? Este es el problema que cuando yo digo ya voy a hablar de este tema y empiezo a hablar y se me ocurre hacer otra cosa. Entonces es un problema de, no sé, de la dispersión propia de su profesor. Así que de ahí después, cuando les toque la evaluación docente, ahí me pueden evaluar mal y se descargan. Pero déjenme buscarlo porque creo que va a ser una cosa bien interesante para ustedes, porque les va a entregar claridad respecto de ¿cómo se llama esto? Respecto del orden que tienen que tener en la cabeza, sobre todo en esta, en esta unidad, ¿no? Denme un segundito, estoy buscando acá, tengo acá los cursos, estoy seguro que lo tengo por aquí, seguro, seguro, así como que me llamo Francisco, espérense. Ética puede estar acá, a ver, corriente, corriente, ay, por favor, ¿cómo no va a estar en ningún lado?
Bueno, voy a tener que escribirlo, voy a tener que hacerlo entero porque no lo encuentro. No lo encuentro. A ver, curso one, a ver, puede ser que esté por acá. A ver. Tun, 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 tun. No, yo creo que voy a tener que hacerlo yo, voy a tener que hacer una especie de presentación poco ortodoxa, pero va a servir. Igual les va a quedar muy claro esto yo. Ya. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a compartir ahora rápidamente, porque como les digo, esto no lo tenían pensado, pero bueno, el cuadro de las facultades, sí, eso es lo que necesito, que no lo tengo, pero bueno, ya. Eh, lo tiene, el profesor, parece el profesor ayudante me dice que tiene el cuadro de facultades, que no sé, yo no sé por qué no lo tengo, digamos, debería tenerlo, pero bueno. Voy a poner acá mientras él lo envía, si es que lo envía bien, si no, bueno, paciencia, no pasa nada, ¿no? Vamos a hablar entonces de las facultades del alma intelectual humana. Bien, de eso vamos a hablar el día de hoy. Las facultades del alma intelectual. A ver, me dice que me lo mandó. A ver, vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Esto sería extraordinario. A ver, ¿a dónde está esto? A ver, ahí está. Parece que efectivamente me mandaron un salvavidas. A ver. Ahí está, sí, pero ese es muy complejo, fíjate. Sí, está, pero yo creo que es muy complejo, sí, va a ser más complicado. Sí, no, esto es como para teoría del conocimiento, fíjate. Yo creo que sería más fácil para teoría del conocimiento, pero no para ellos. Yo creo que lo que voy a hacer ahora es con temor y temblor, espero que efectivamente sea algo que les ayude. Así que bueno, vamos a que gracias de todas maneras, Cristian. Entonces, tengo las facultades del alma intelectual humana. Las facultades del alma ya son principalmente, en el fondo, aquellas que nos permiten realizar operaciones de vida. Por eso se llaman facultades, porque te permiten, te facultan, ¿no? Te permiten. Entonces se llaman facultades y entonces tenemos aquí los nombres de las facultades. Pregunto a ustedes, y por favor vayan contestando en el chat. ¿Cuál es la facultad más alta del ser humano? La que te permite realizar operaciones de vida más alta del ser humano, que es precisamente aquella que nos distingue de todos los demás entes en la naturaleza. ¿Cuál es la facultad más grande? Vamos, esta es una clase participada, ¿no? Ya, esa es la operación. ¿Con qué facultad tú realizas esa operación? ¿Cómo se llama la facultad con la que tú realizas esa operación? Ya, eso, la inteligencia, ¿no? Intelecto, inteligencia, mente, ya, ok. Entonces vamos a poner inteligencia. Bien, esa es la primera facultad que es la más alta de todas, ¿no? Que es la inteligencia. Y por lo tanto, a través de ella podemos realizar una determinada, vamos a poner acá, una determinada operación, ¿no? Y realizamos una operación para alcanzar un determinado objeto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces tenemos las facultades, que la primera de todas es la inteligencia, ¿no? ¿Cuál es la operación que realizamos con la inteligencia? Ustedes ya lo dijeron muy bien. Por favor, vamos contestando. ¿Cuál es la operación que realizamos mediante la inteligencia? Razonar, pensar, digámoslo en términos más propios, realizamos la operación de entender, ¿ya? Esa es la operación que realizamos mediante la inteligencia. ¿Y para qué entendemos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cuál es el objeto que nosotros queremos alcanzar en el sentido de que, qué es aquello a lo cual queremos llegar mediante la operación de entender? ¿Tú entiendes para qué? Para alcanzar justamente como dice Pablo, el conocimiento, digamos, para alcanzar el conocimiento, para alcanzar justamente la adecuación con la realidad. ¿Cómo se llama cuando yo tengo un conocimiento adecuado de la realidad? ¿Ustedes quieren conocer de cualquier forma o quieren conocer realmente las cosas? Justamente, bien, Ana. ¿Cómo te dicen Ana, Anita? ¿Cómo te dicen? Ana, Alicia. ¿Cuál es la forma en que pero tiene una doble N? Entonces digo, puede ser Anita, ya perfecto, Anita. Entonces, efectivamente, Anita tiene razón, que es
la verdad. En tanto que, de hecho, es evidente que es la verdad a lo cual tendemos que nadie desea vivir en el engaño. Hasta el más relativista cree estar en lo cierto, ¿no? Entonces, justamente la verdad es objeto del entendimiento o de la inteligencia, la vamos a tomar aquí como equivalente en este curso, y precisamente para poder ser alcanzada mediante la operación de entender. Por lo tanto, podemos decir que lo que da razón de existencia, y aquí esta es la pregunta que yo les quiero decir a ustedes, ¿qué es entonces lo que da razón de existencia de la facultad de la inteligencia? ¿Por qué la inteligencia existe? ¿Qué es lo que tiene que existir para tener razones o fundamentos de la existencia de la inteligencia? ¿Qué es lo que da sentido a la existencia de la inteligencia? ¿Por qué tenemos inteligencia? ¿Qué es lo que hay que justifica la existencia de la inteligencia? A ver, esta va a ser una clase muy dialogada, ¿eh? Y de hecho podríamos llamar incluso que se llama como clase, sesión invertida, ¿no? Donde los alumnos son los que van diciendo y van contando y van enseñando, ¿no? Ya, pero algo incluso más sencillo, Pablo. ¿Qué es lo que da razón de existencia de la inteligencia? ¿Qué cosas tienen que existir para que exista la inteligencia? Ya, como fundamento sí, pero sobre todo, ¿qué otra cosa? Porque, a ver, ya también como causa en la que se encuentra, ¿no? Pero piensen, ustedes dijeron recién, nosotros razonamos, ¿ya? Pero, ¿para qué? ¿Usted para qué entiende? Ya, para conocer la verdad. ¿Y qué significa conocer la verdad? ¿Qué es lo que está conociendo cuando conoce la verdad? Pero ¿qué es lo que conoce concretamente? Para interiorizar algo. Bien, Sebastián. Para interiorizar, o sea, para conocer las cosas, chiquillos. Para conocer la realidad. Dicho en otros términos, chicos, por favor piénsenlo bien. Si no existiera realidad que conocer, ¿tendría razón de existencia la inteligencia? ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que da sentido y razón de existencia a la inteligencia? ¿La existencia de qué cosas? De cosas que conocer. O sea, si no hubiesen cosas captables por la inteligencia, no tendría razón de existencia la inteligencia misma. ¿Se fijan? Ese es el punto. O sea, tienen que haber cosas para ser conocidas para que la inteligencia tenga lugar en este mundo. No sé si me explico, en términos más básicos todavía. Por eso es que es el objeto, la existencia del objeto, y esto es muy importante. Aquí voy a ocupar este mouse, que creo que sí lo ven. Es el objeto el que da razón de existencia de la facultad, no es a la inversa. En el fondo, ¿por qué tenemos inteligencia? Porque hay cosas que conocer. Y así va a pasar lo mismo con todas las demás facultades. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cuál es la otra facultad? Hay otra facultad intelectual. ¿Cómo se llama la otra facultad intelectual que le sigue, no? Efectivamente, Cristian, sujeto y objeto son correlativos al momento de conocer. Efectivamente. ¿Cuál es la otra facultad intelectual? ¿Cuál es la otra facultad que tienen los entes intelectuales? A ver, por la que nos inclinamos, ¿no? La imaginación, ya vamos a ver adelante, la imaginación es sentido interno. La deducción es una operación de la inteligencia. ¿Cuál es la otra, la facultad intelectual que nos permite movernos hacia las cosas que entendemos? Usted conoce algo y usted después quiere alcanzar eso. ¿Cómo se llama la facultad que lo mueve a eso? Esa es la operación, querer. El desear es de otra facultad. ¿Con qué facultad usted quiere? Les doy una pista. En latín querer significa, se dice volo. Ego volo, yo quiero. Bien, voluntad. La voluntad es la facultad que me permite justamente realizar la operación, que ya la dijeron, así que no se la voy a preguntar. La operación de querer.
¿ya? La operación de querer es una operación propia de la voluntad. Ahora, pregunto, ¿cuál es la única razón por la cual, o bajo qué aspecto tengo que mirar algo o tengo que conocer algo para poder quererlo? ¿Cuál es la razón por la cual yo puedo llegar a querer algo? ¿Cómo tengo que considerar algo para quererlo? Y eso mismo, ese objeto mismo, es el que da razón de existencia de la voluntad. ¿Cómo tengo que querer algo? ¿Por qué razón quiero algo? Porque lo considero como. A ver, como algo que me conviene, como algo que me atrae, ¿cierto? Puede ser por necesidad, por conveniencia. Aristóteles decía en el libro primero de la Ética Nicómaco, en la línea cuarta o quinta por ahí, decía, el bien es aquello que todos los seres apetecen, decía. Se define justamente el bien, le añade a la noción de ente la apetecibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el objeto de la voluntad? El bien en general. Ese es el objeto de la voluntad. Por eso es que nosotros, mediante la voluntad, queremos aquello que la razón nos presenta como bueno. Por eso es que la voluntad siempre sigue aquello que la razón le manifiesta. La única forma en que siga los sentimientos es que la razón esté embotada por la pasión, ¿ya? Pero eso lo van a ver en ética y yo no lo puedo ver ahora. Pero en parte de repente lo vamos a comentar o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, es interesante que a través de la voluntad siempre queremos las cosas en la medida en que las consideramos buenas. Yo no puedo querer algo, pero esto lo vamos a desarrollar cuando veamos el tema de la voluntad, sino en cuanto la considero un bien. No puedo querer algo si lo considero como intrínsecamente malo, si es que no veo un bien asociado a eso. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Yo solamente estoy dejando en claro cuáles son las facultades, la operación y los correspondientes objetos, ¿no? Que dan razón de existencia. Dicho en otros términos, si no hubiesen bienes en este mundo, ¿yo podría querer algo? No. ¿Se fijan o no? ¿Qué es lo que da razón de existencia de la facultad de la voluntad? La existencia de su objeto, el bien. Lo que da razón de existencia de las facultades son los objetos. ¿Ya? Esto es muy importante. Es la realidad, chiquillos. La realidad en cuanto inteligible es verdadera. La realidad en cuanto apetecible es buena. Y ahí se van a ir dando cuenta todas las cosas que vamos a ir viendo para abajo. Ya. Estas son las facultades intelectuales, chiquillos. Esto es muy importante. Estas son las facultades intelectuales. Pero no solamente tenemos facultades intelectuales, sino que también tenemos unos denominados apetitos. Apetitos. Ay, dejé la embarrada aquí. Apetitos sensibles, ¿ya? Por un lado, y lo anoté así con su quea, por un lado está el apetito irascible y por otro lado está el apetito concupiscible, que también lo vamos a desarrollar más adelante, pero que ahora no tenemos tiempo de poder hacerlo. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces, por un lado, voy a volver al... Aquí, esta flechita la ven, creo, ¿no? Esta la pueden ver, ¿cierto? Por favor, díganme por el chat. Esta flechita la estoy ocupando como si fuera puntero, ¿ah? Así, perfecto, ya. Entonces, por un lado tenemos la inteligencia y la voluntad y luego tenemos el apetito irascible y el apetito concupiscible. Lo interesante en esto que se me olvidó comentar es que la voluntad también es un apetito. Ojo, lo que pasa es que es el apetito racional, ¿no? Entonces, es una facultad que te inclina. La voluntad también es un apetito, pero es una facultad que te inclina, que te mueve. Todos los apetitos, tanto la voluntad como el irascible y el concupiscible, aunque son de naturaleza diferente, una es intelectual y la otra son sensitivas, ya, o sensibles, resulta que son una especie de motores, ¿ya? Ustedes tienen que entender los apetitos como motores. Cuando ustedes tienen apetito, ustedes tienen hambre, en el sentido más básico del término. ¿Y qué es lo que hace el hambre? Te inclina hacia la comida. ¿Se fijan o no? El concepto de apetito, justamente a eso se refiere, ¿ya? Apeter está asociado justamente a la apetencia, a la inclinación, ¿ya? A la tendencia hacia. ¿Se fijan? Entonces, la voluntad es el apetito racional, es el apetito intelectual de la inteligencia, ¿no? El apetito que tiende a aquello que la inteligencia le presenta como bueno. El irascible y el concupiscible son apetitos sensibles, por lo tanto, ambas
ambas nos provocan pasiones. Ambas nos provocan pasiones o afectos o sentimientos. Vamos a notar eso también. Lo que pasa es que el término más apropiado es pasión. Vamos a poner afectos y vamos a poner también sentimientos para que no... Sentimientos, ya. Pasiones, afectos, sentimientos. ¿Ante la presencia de qué? En el caso del apetito irascible, ante la presencia de un bien arduo, ¿ya? Ay, lo puse, perdón. Bien arduo, ¿ya? ¿Qué significa un bien arduo? ¿Qué significa que un bien es arduo? A ver. Más que intenso. Arduo. ¿Qué significa que algo es arduo? Por ejemplo, a veces filosofía puede ser ardua. Ahí está, muy bien. Trabajoso, difícil, ¿no? Es tal cual, difícil de adquirir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado tenemos el apetito irascible que ante la presencia de bienes arduos te generan determinados afectos. Por ejemplo, el temor, la ira, sobre todo la ira, por eso se llama así, es la más fuerte, la desesperación, la esperanza y la audacia, ¿no? En el caso del apetito concupiscible, entendemos que es otra facultad porque ante la aparición de un bien que ya no es arduo, sino que se presenta como placentero o deleitable, las pasiones son completamente diferentes, como por ejemplo el deseo, el odio, la aversión, el amor, el sentido más básico, ¿no? Es sensible, como cuando uno dice, ya amo el sanenús. La alegría, la tristeza, son pasiones completamente distintas, son sentimientos completamente distintos a las pasiones o sentimientos que nos genera la presencia de un bien arduo. Y ahí entonces la razón por la cual identificamos que son facultades diferentes, ¿ya? Esto es bien interesante porque al final ahí es cuando uno se da cuenta que del por qué el término propio es pasión, porque tú padeces ante la presencia de determinados bienes. Y como la naturaleza del padecimiento es completamente distinta por objetos diferentes, que son el bien arduo y el bien deleitable, es que entonces tiene todo el sentido del mundo que lo que nos generen sean justamente afectos, sentimientos o pasiones, ya que entiéndase por lo mismo, ¿no? Pero que son todos completamente de distinta naturaleza si se refieren a pasiones de la irascible o del concupiscible. Y finalmente nos toca el tema de la clase del día de hoy, que me estoy tomando, no me puedo creer, media hora, pero bueno. La otra facultad cognoscitiva que son los sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que captamos mediante los sentidos, chiquillos? ¿Cuál es el objeto de los sentidos? ¿Qué es lo que da razón de existencia a los sentidos? ¿Qué hay cosas de qué tipo? ¿Qué es lo que estamos captando a través de ellos? A ver. Ya, pero ¿qué es lo que son esos estímulos exteriores? Que está muy bien. ¿Qué es eso que captamos? ¿Cómo se las denomina? ¿Qué es lo que estamos captando del exterior? ¿Ya? Pero ¿qué cosas son a partir de esa experiencia? ¿Experiencia de qué tienen? ¿Ya? Y por lo tanto, Pablo, ya, son experiencias sensibles, físicas, ¿no? Como ustedes dicen muy bien. ¿Y qué cosas en concreto son esas cosas entonces? En concreto, pero muy en concreto. Díganme cosas que captan a través de la experiencia sensible. No me digan tanto así como términos más abstractos. Si yo le pregunto a un niño, ¿qué captas tú con los conocimientos sensibles? ¿Qué te va a decir? Pero qué cosas de las cosas? Bien, Sebastián, sabor, olor, distancia, ya. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo, colores? ¿Qué son todas esas cosas? Si las tuvieras que agrupar en un sustantivo común. Son cualidades sensibles. Son las cualidades de las cosas. Son las cualidades sensibles de como las características, ¿cierto?
las cualidades sensibles de las cosas. Y de las cuales ahí justamente a partir de ellas surgen, como dice Pablo, los sustantivos. Y ahí por eso que decimos nosotros, todas estas son o sustancias o son accidentes, ¿me entiendes, no? Y ahí por eso es que Aristóteles decía que en la realidad o todo es sustancia, existe en sí mismo, o es accidente, existe en otro, ¿no? Como por ejemplo, el árbol existe en sí mismo, pero el verde no existe solo, existen cosas verdes. Entonces es una cualidad que existe en otro. Entonces son accidentes, no son sustancias. Pero en fin, ¿y cuál es la operación entonces que realizamos a través de los sentidos? Esta sí que es fácil. ¿Cuál es la operación que realizamos a través de los sentidos? Vamos, chicos. ¿Qué operación realizamos a través de los sentidos? ¿Y cómo se dice si ya estamos hablando de los sentidos? Sentir, tal cual. Sentir. Entonces ahí ustedes tienen, si ustedes se fijan, la inteligencia a través del acto de entender nos permite llegar a la verdad. Perdón las flechas porque estoy con el mouse, ¿eh? Así que a través de la voluntad realizamos la operación de querer para alcanzar el bien en general. Horrible la flecha. Bueno, el irascible nos genera afectos, ¿cierto? Y sentimientos para alcanzar el bien difícil, ¿no? El concupiscible, a través de él padecemos afectos, pasiones o sentimientos para poder alcanzar y deleitarnos en el bien placentero. A través de los sentidos realizamos la operación de sentir para poder alcanzar las cualidades sensibles. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? ¿De qué se trata la segunda unidad? Entonces, en entender esto. Esto es la segunda unidad, chiquillos. ¿Y por qué se trata de esto la segunda unidad? Claro, porque queremos entender quién es, acuérdense, queremos entender quién es. A ver si me sale, me ha salido horrible. Ahí están las patitas, ahí están los brazos y ahí está el pelo. Queremos entender quién es Margarita, ¿no? Queremos entender qué es lo que es el hombre, ¿no? Queremos entender quién es Margarita y para ello tenemos que entender la vida de Margarita. Y la vida, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se manifiesta? Como operaciones, ¿cierto? Por eso es que entender es vivir, querer es vivir, padecer es vivir, sentir es vivir. ¿Lo ven? De eso se trata. Entonces, para saber quién es Margarita, tenemos que conocer la vida de Margarita. Luego, ¿en qué nos corresponde hacer en antropología filosófica? Entonces, ahondar en la vida de Margarita para poder saber y entender finalmente quién es el hombre, ¿no? Que es la gran pregunta de la antropología. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a comenzar con nuestros amigos los sentidos o el conocimiento sensible. ¿Ya? De eso se va a tratar la sesión del día de hoy, que ya voy bien, la sesión del día de hoy, que ya voy bien avanzado, pero bueno. Entonces, pregunta. ¿Usted alguna vez en su vida, no sé por qué se me ocurrió hacer la clase así hoy día, yo tenía pensado hacer una clase nada que ver, pero bueno, no sé, será la hora. ¿Usted alguna vez ha sentido algo? Por favor, demórese poco en responder porque no puedo creer que lo estén pensando. Gracias, Pablo. Ya, listo. Entonces, efectivamente han sentido colores, sabores, han sentido sonidos, ya. Y están sintiendo ahora algo. ¿Y han sentido todo el día? Perfecto. ¿Alguien me puede decir, alguien me podría comentar, me podría definir, me podría dar una respuesta como para un niño de 8 años? ¿Qué es sentir? Sí, pero tiene que vivir también, vivenciar algo, también se puede de muchas formas. Pero no se lo tienen que explicárselo. Díganle a un niño en qué consiste sentir. ¿Qué le dirías? No le puedes dar sinónimos, de hecho eso no le va a explicar. Y menos con la misma palabra, Claudia. Ojo con eso. Porque te va a decir inmediatamente, ay, ¿qué es una sensación? Ya, pero eso es una forma.
a ver, ¿qué es lo que les trato de decir? Me estoy poniendo como abogado del diablo, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque para que ustedes se den cuenta que las nociones primarias, las cosas que uno cree que son las más sencillas pueden ser las más jodidamente complejas. ¿Ya? De hecho, Aristóteles hace todo un tratado en las primeras partes del libro sobre el alma para explicar en qué consiste sentir. Y Aristóteles va a decir una cosa que es bien interesante. Bueno, sentir es una forma de conocer, va a decir, ¿no? Sentir es una forma de conocer. Así como entender es una forma de, nos permite alcanzar un conocimiento, a través del sentir, del acto de la operación de sentir, podemos llegar al conocimiento de algo, ¿no? Pero de una determinada realidad, decía Aristóteles. Y le estoy citando a Aristóteles por si acaso porque no hemos dicho nada mejor que lo que ha dicho él hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto a lo que es la noción de sentir, ¿no? Y resulta que Aristóteles va a decir, bueno, se dan algunas cosas curiosas en el acto de sentir. Por ejemplo, va a decir que al momento de sentir, la cualidad que vamos a sentir no puede estar en nosotros, dice. Esta es la razón, va a decir Aristóteles, por qué el órgano del cual se sirven los sentidos externos, por ejemplo, no pueden tener aquella forma que están captando. Digamos. Y además, como se trata de un conocimiento, significa adquirir la forma de otra cosa sin perder la propia, va a decir. Aristóteles va a definir y va a decir que sentir algo es adquirir la cualidad de otra cosa, captar la cualidad de otra cosa sin volverse dicha cualidad, en el fondo en el sentido físico, ¿no? Es como cuando dice, cuando yo veo verde, yo capto el verde está en mí, mas yo no me coloreo verde, ¿no? El objeto captado no puede estar en mí, porque si estuviera en mí no lo captaría, ¿no? Entonces, es interesante, claro, es algo como dice Cristian, ¿no? Es una forma de aproximarse a eso que está diciendo Aristóteles. Muy bien, Cristian. Entonces, la idea en esto, que es muy interesante, es que va a decir que la única forma de conocer es interiorizar algo sensiblemente, pero sin volverte físicamente ello. Y esto es muy interesante porque de ahí uno entiende por qué, por ejemplo, el órgano del cual se sirven los sentidos no padecen aquellas cosas o no poseen aquellas perfecciones o cualidades que en la realidad están. Por ejemplo, el ojo, que es el órgano del cual se sirve la vista, que se encuentra en el cerebro como sentido, es aquel que nos permite captar qué objeto en particular. Los colores, ¿cierto? Que ustedes ya lo dijeron. Pero en específico la luz. ¿Qué es lo que no hay en el ojo? ¿De qué color es la pupila, chicos? Aquí los voy a matar. ¿De qué color es la pupila? ¿De qué color es la pupila o solamente va a responder Pablo? Ya, es que era para no tirarlo al agua a Pablo, ¿ah? Para no tirarlo a Pablo. Bien, Cristian, en parte bien, porque la embarró con la parte después de la coma, porque el negro en sentido estricto no es un color, ¿ya? El negro no es un color. Justamente no, lo que pasa es que, como dice muy bien Cristian, no hay luz, no hay luz. Y justamente porque no hay luz es que puede captarla. Lo mismo pasa con los olores. Tú vas a captar todos los olores, menos el olor que tengas al interior de tu fosa nasal. Por eso cuando estás resfriado no captas olores. Lo mismo pasa con el sentido del gusto. Si tienes un sabor agrio, todo lo vas a captar con distintos niveles no sé cómo se dice, cómo se conjuga ya, pero de niveles de agriedad, llamémosle, ¿ya? Entonces, no sé si me están entendiendo. Lo que va a decir Aristóteles va a decir que es la captación sensible, es la recepción de la forma sin la materia, va a decir. Esto es muy bonito, ¿ah? Conocer es la captación de la forma sin perder la propia, pero sentir, va a decir Aristóteles, es la recepción de la forma la recepción de la forma sin la materia. Porque la forma realmente está en las cosas y están en nosotros como sentidas. Así como va a decir después, cuando conocemos intelectualmente, es la recepción de la forma de las otras cosas sin perder la propia, pero la forma está realmente en las cosas y en nosotros como conocidas intelectualmente. ¿Lo entienden o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aristóteles inmediatamente va a decir sentir es recepcionar las formas de modo físico, lo cual ya en cierto modo te está manifestando un cierto grado de inmaterialidad en la operación. O sea,
Y esta es la razón del por qué Aristóteles va a decir un momento, esta es la razón del por qué solamente el acto de sentir los tienen los seres animados. Y animados, entiéndase en el orden animal, ¿ya? Porque los sentidos no los tienen los vegetales, sino que ellos tienen otro tipo de recepción. Tienen una captación y una recepción a estímulos, pero no tienen sentidos propiamente tal, ¿ya? Entonces, en el caso de los seres humanos y de los animales, al momento de sentir, recepcionamos la forma sin la materia, pero al mismo tiempo esa recepción de la cualidad, ¿no? De la cualidad sensible sin la materia, la denomina Aristóteles como el acto propiamente tal de sentir. Y ahí se va a hacer una segunda, y esto es lo interesante, va a decir, ¿por qué entonces es que tenemos 5 sentidos? Va a decir Aristóteles. ¿Ustedes se habían hecho la pregunta? Porque en biología nosotros nos describen los 5 sentidos. Yo todavía me acuerdo porque era muy entretenido. Estos atlas, en mi época ocupaba atlas, ocupaba estos como enciclopedias de salud, enciclopedia humana, todas estas cosas, donde aparecían unos dibujos muy choros, donde aparecía un cuerpo humano partido por la mitad y lo encontraba nada más entretenido. Y todo abierto y se veía el ojo como cortado por la mitad y se veía cómo la imagen entraba, la luz entraba por la pupila, etcétera, etcétera. Y siempre te describían el proceso en biología, pero nunca me dijeron por qué son 5. Bueno, ¿y por qué no me lo dijeron? Porque no es objeto de la biología esto. El objeto de la biología es describir lo observable, digamos. Y por eso es que es propio de la filosofía el cuestionarnos en la razón de última de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Aristóteles como buen filósofo? A pesar de que, o sea, no a pesar, no obstante, también era biólogo Aristóteles y físico, digamos, sino que cuando hace filosofía, él dice, bueno, pero ¿por qué son 5 los sentidos? ¿Por qué tenemos el olfato, el gusto, la audición, la vista, el tacto? ¿Por qué tenemos todo esto? ¿Por qué son 5? ¿Por qué no son 6? ¿Por qué no es 1 por economía, por ejemplo, incluso? Y él va a decir lo siguiente, va a volver al principio de las facultades, ¿no? Y va a decir, bueno, son 5 sentidos, porque, y ahí aquí viene un gran descubrimiento de Aristóteles, ¿no? Va a decir, porque cada sentido tiene un sensible propio. Y esto es genial, esto es genial. Va a decir Aristóteles, aquí yo le voy a compartir, ¿no? Va a decir Aristóteles, cada sentido, ¿cómo hago para pasar de página acá? Esto creo que tengo que hacer, no deseo volver. ¿Cómo es una página nueva? A ver, descargar. Hoy. No sé cómo hacer una página nueva, fíjense, chiqui. Porque aquí tiene una acá, se traslada. A ver. Desea. Bueno, les voy a borrar las anotaciones, chiquillos. Después ustedes ven. Porque necesito hacer una nueva página. Entonces ya. Aristóteles va a darse cuenta que existen unas cosas que se llaman los sensibles propios. ¿Ya? Sensibles propios. ¿Qué significa que existen los sensibles propios? Existen cualidades captables por un solo sentido, ¿ya? O sea, son objetos captables solo por un sentido. ¿Bien? Entonces, y ahí va a decir que son 5 sentidos entonces, porque justamente existen determinadas cualidades que solamente por su diferencia requieren un determinado órgano. Y es por esto que entonces, como existe, como existe la luz, ¿ya? Y por lo tanto al mismo tiempo la luz reflejada de las cosas que son los colores, y también, pues le puse luz, nada que ver, espérense, luz, ahí está. Y a la vez, ¿qué otro objeto propio, por ejemplo, sensible propio conocemos de los sentidos? Chicos, vayan diciendo, ¿qué otro sensible propio tenemos, aparte de la luz? El olor, muy bien. ¿Qué otro? El sonido, muy bien. ¿Qué otro? El sabor. Y por último, aquí los maté. No necesariamente, en parte la textura, la temperatura, en parte también, ¿qué más? La presión. Ya, Aristóteles le va a llamar la kinestesis, ¿no? De ahí viene la kinesiología, ¿no? Bueno,
¿qué es lo que va a pasar? A partir de todo esto, de estos objetos, va a decir Aristóteles, esto es lo que da razón y sentido entonces la existencia de, en el caso, espérense que no quedó muy, en el caso de la luz, tenemos el sentido de la vista, ¿cierto? En el caso del olor, tenemos el sentido del olfato. En el caso del sabor, tenemos el sentido del gusto. En el caso del sonido, del oído o de la audición, ¿cierto? Y en el caso de la kinestesis o presión o de lo que sea, tenemos el tacto. Que da a decir Aristóteles que el tacto es un sentido muy genérico y esa es la dificultad que tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Aristóteles justamente va a decir, claro, la razón de existencia justamente de estos objetos es lo que da razón de existencia que tengamos 5 sentidos y no tengamos más ni menos. Y además, lo interesante es que decir que no solamente captamos esto, sino que todas las demás cualidades que captamos, como por ejemplo distancia, volumen, qué sé yo, altura, etcétera, la captamos de modo común. Y por eso es que va a decir que por un lado existen los sensibles propios, pero también existen los sensibles comunes. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos por un lado los sensibles propios y por otro lado tenemos los sensibles comunes. Esto en gran parte también, solo para que ustedes sepan, vamos a ver a Aristóteles a decir que miren ustedes, va a decir Aristóteles, la relación que hay de los sentidos o del conocimiento sensible, si ustedes quieren, con el conocimiento intelectual, porque nos llega a fallar un sentido como la vista, por ejemplo, desde el momento en que nacemos, y somos incapaces intelectualmente de llegar a conocer los colores. Un ciego de nacimiento es incapaz de conocer la diferencia, o sea, de saber lo que es el azul o el rojo. Puede entender que son otras cualidades de la realidad material, como lo son el olor, el sabor, el sonido, la kinestesia o la presión, qué sé yo, la textura y la distancia, pero jamás va a entender lo que es el azul. Jamás va a comprender de qué se trata porque no lo conoce. Ahí ustedes ya pueden empezar a ver por qué Aristóteles le preocupaba tanto el conocimiento sensible, sobre todo porque tenía mucho que ver con la relación, con la operación intelectual, que es la que más nos distingue y por lo tanto, entendiendo qué condiciones existen para este tipo de operación, íbamos a entender también con mucha propiedad lo que es la vida humana. Y que también esto mismo mueve a Aristóteles a comprender que Margarita es una unión sustancial de cuerpo y alma. O sea, aquí se ve la unidad que existe entre su dimensión material y su dimensión inmaterial, ya que es el cuerpo y el alma, ¿no? Hasta aquí, ¿me siguen, chicos? Ya, perfecto. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Pero eso ha estado clarísimo. Es que no podemos creer la claridad con la enseñando el día de hoy. Estoy realmente anonadado de sus palabras. ¿Es así o no? No creo, ¿eh? Prístino. Ya, está muy bien, está muy bien. Ya, sigamos entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Chicos, Aristóteles va a decir, pasa una cosa muy curiosa, va a decir Aristóteles. No obstante, nosotros tenemos sensibles propios. Sin embargo, cuando captamos una determinada realidad, por ejemplo, aquí tenemos no sé para qué se me ocurren hacer estas cosas tan difíciles, pero un, ahí, no, pero ya me estoy volviendo experto. Aquí, ya, imagínense que esto es un terrón de azúcar. Por favor, celébrenlo, ¿ah? Lo hice con un mouse. Así que, por favor, imagínense el nivel de precisión que tengo tenido para esto. Así que, bueno, eh, este terrón de azúcar, ya, este cubito, ¿no? Este cubito de azúcar, ya, va a decir Aristóteles que al momento de conocerlo sensiblemente, como tiene dos sensibles propios, ¿no? ¿Cuáles son los dos sensibles propios del terrón de azúcar? Muy distinguibles. El color y el sabor. ¿Qué color tiene el azúcar? Blanco. ¿Qué sabor tiene el azúcar? Dulce. Pero el tema está en que ambos son sensibles propios, por lo tanto lo captamos de modo aislado, no lo captamos unificado.
De manera tal que estos sentidos que va a denominar Aristóteles como sentidos externos dan razón, o sea, no son suficientes para explicar el conocimiento sensible. Por lo tanto, Aristóteles va a decir, es necesario comprender la existencia de sentidos internos, que increíblemente fueron descubiertos después incluso a nivel cerebral, ya con la medicina moderna, que es lo que Aristóteles simplemente intuyó. ¿Bien? ¿Y qué es lo que son estos sentidos internos? Y Aristóteles va a deducir la existencia de los sentidos internos a partir justamente de las operaciones y de la evidencia que nos ofrecía la experiencia del conocimiento sensible. Y para ello va a decir, bueno, por ejemplo, el terrón de azúcar, que es blanco y dulce. Y va a decir, ¿cómo es posible que captemos que el azúcar es blanco y dulce si yo capto el dulzor por un sentido y la blancura por el otro? ¿Cómo es posible que yo lo unifique, diga que el azúcar es blanca y dulce? O por lo menos simplemente capte ambos y lo refiera a ese objeto. Cuando yo capto la blancura y el dulzor, lo refiero sensiblemente, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, lo refiero sensiblemente hacia eso que estoy conociendo. Estamos hablando a nivel, tanto el perro como yo, cuando captamos el azúcar blanco y dulce, ambos lo referimos a ese objeto. Bueno, yo no sé si capta tanto el blanco el perro, pero el blanco y dulce, ¿ya? ¿Cómo es que lo referimos a ese objeto? Bueno, va a decir Aristóteles, por la existencia de un sentido interno. Y este sentido interno es un sentido que es justamente común a todos los sentidos externos y por eso mismo, porque además Aristóteles es un filósofo y por lo tanto es sensato y no creativo, ¿ya? Le va a denominar sensorio o sentido común. Aquí, por favor, es muy importante que ustedes entiendan que el concepto sentido común no se está entendiendo como en un sentido, no se está comprendiendo en la forma de graficar la razón práctica concreta como universal en un sentido o en un momento determinado. No, cuando uno dice, no, esto por sentido común se hace. No, está hablando de un sentido, o sea, efectivamente una facultad sensitiva, ¿no? Que te permite captar la realidad sensible. En este caso, es un sentido interno en tanto que no está asociada a la realidad directamente. Vale decir, acá, por ejemplo, acá tenemos a Juan, ¿cierto? Ahí está Juan, que conoce el árbol, ¿no? Los sentidos externos, oye, me quedaron buenos, ¿eh? Oye, ustedes, por favor, mediten sobre el nivel de precisión que tengo yo con el mouse, no lo puedo creer, ¿eh? O sea, ahí está Juan captando, sí, claro, cubismo, sí. Usted tiene una nota, un punto menos, Pablo. Bueno, Juan, cuando capta el árbol, la única forma de captar el árbol no es que Juan va al árbol, sino que es la realidad del árbol la que se le manifiesta. ¿A través de qué? A través de su sola presencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Los sentidos de Juan son los que reciben las diversas cualidades del árbol. ¿Se entiende, no? Son los sentidos de Juan los que reciben al árbol, ¿ya? Pero todos lo reciben de modo aislado. Cada sentido va recibiendo de modo aislado las cualidades del árbol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Internamente Juan unifica. ¿Y por qué unifica internamente? Porque no hay ningún sentido externo que unifique. Por eso es que Aristóteles dice tiene que haber un sentido interno que unifica y además ¿cómo se llama esto? Lo relaciona al objeto captado. ¿Se fijan? Entonces la labor del sentido común es unificar. De hecho, tengo acá un texto de Rey Jolivet, que es un filósofo del siglo XX, donde justamente habla de los sensibles propios, de los sensibles comunes, y más adelante, al momento de tratar sobre los sentidos y el sentido común, va a decir justamente que lo propio, la actividad propia del sentido común es justamente esa, la de unificar y la de referir lo unificado ¿cómo se llama al objeto captado.
Entonces, por el sentido común, en el fondo, nosotros unificamos todos los datos recibidos por la sensación externa, ¿no? Por los sentidos externos, y al momento de unificarlo, lo referimos, ¿no? Lo direccionamos hacia el objeto que tenemos fuera de nosotros, ¿no? Entonces, es el sentido común el que nos permite, de alguna manera, captar que, eso que está fuera es blanco y dulce, ¿ya? Pero de luego, luego de captar que el objeto es blanco y dulce, tenemos otro sentido interno, va a decir Aristóteles, ¿ya? Pero esto se va a desarrollar bastante mejor, creo yo, en el periodo escolástico, ¿no? En el periodo ya del mundo medieval, donde se va a hablar de otro sentido que es la estimativa, pero que en el caso del ser humano es la cogitativa, ¿no? Que viene de cogitare, ¿no? De pensar, ¿no? Porque somos ente intelectual. Entonces, por un lado está la estimativa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que hay uno nuevo? ¿Por qué dice que hay un nuevo, ¿cómo se llama este? Un nuevo sentido. La razón de existencia de este argumento es porque hay una nueva operación, es decir, hay una nueva labor que estamos realizando que ya no tiene que unificar los datos de la sensación externa y referirlas a un determinado objeto, sino que tiene una nueva operación que es la de estimar. ¿Qué estimas? La conveniencia o inconveniencia de ese objeto. Entonces captas que ese objeto es blanco y dulce y lo estimas sensiblemente como conveniente. Así como, por ejemplo, una oveja, cuando ve un lobo, estima sensiblemente que le es inconveniente y huye. En el caso de los animales, esta estimación es instintiva. Es justamente, esta estimación es el instinto animal, es el juicio que deviene por naturaleza en el orden sensible, que denominamos como instinto. Por eso es que en los seres humanos no hay instinto, más bien hay inclinaciones naturales y actos reflejos, pero instintos no hay. ¿Ya? Entonces, porque si tuviéramos instintos siempre jugaríamos de modo exactamente equivalente bajo los mismos estímulos y eso jamás pasa en los seres humanos. Entonces, lo que estamos diciendo acá con Aristóteles, con Tomás de Aquino, con Jolivet, por ejemplo, que estamos nombrando un autor del siglo IV a.C., del siglo XIII de la era cristiana y el siglo XX de la era cristiana. Entonces estamos hablando de un proceso histórico a lo largo de toda la historia de la filosofía, donde en el caso de los seres humanos ya no estamos hablando de una estimativa como el animal, sino que de una cogitativa. ¿Y por qué es así? Porque la estimación en los seres humanos se puede modificar. La estimación sensible, la respuesta sensible de conveniencia o inconveniencia se puede modificar según nuestra captación intelectual. Ejemplo, así como la oveja siempre va a huir del lobo, el ser humano a veces puede estimar como inconveniente, probablemente la mayoría de las veces, la presencia de un lobo, pero también puede estimarlo como conveniente. Por ejemplo, si es que si tú estás solo en una cabaña y no tienes nada que comer y has pasado una semana sin comer y si de repente ves que se acerca un lobo y tienes que darle de comer a tu familia, probablemente lo vas a estimar como conveniente, porque es la comida que tienes para poder mantener viva a tu familia. Pero si probablemente no tienes necesidad ninguna de comida, no tienes necesidad de abrigo, no tienes necesidad de nada, y ves que hay un lobo merodeando, probablemente lo vas a ver como inconveniente y lo único que quieres es que el lobo se vaya. ¿Se fijan o no? A eso es lo que voy. Entonces, y la estimación es sensible. Si tú pasas una semana sin comer y de repente ves un lobo, puede ser que hasta se te haga agua la boca. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Sensiblemente vas a tener una reacción de conveniencia ante la captación de que yo necesito alimentarme y al mismo tiempo necesito alimentar a mi familia. Esto es muy bueno que haya aparecido un lobo. ¿Me entiendes o no? Me agrada esto, que incluso hasta te vas a alegrar al momento de verlo. Pero si no es así, vas a temer. O sea, tus reacciones afectivas incluso van a ser completamente diferentes. La sensibilidad ante la presencia del lobo va a cambiar, ¿no? Entonces, en el animal, para responder a Cristian, en el animal es estimativa, en el caso del que se traduce con un instinto. El instinto es el juicio que deviene ya de la estimación. Ojo, por eso es que es el sentido interno de la estimativa en los seres humanos se la denomina como cogitativa. ¿Bien? Pero ahí no termina, dice Aristóteles. Ahí no termina
el proceso de sensación interna, porque de hecho, una vez que ya hemos culminado con el proceso de sensación o de conocimiento sensible, lo que hacemos nosotros es formar algo en particular. ¿Qué es lo que formamos? No piensen en la actividad intelectual. No estamos hablando del concepto. ¿Qué es lo que formas tú internamente apenas has terminado de conocer sensiblemente una realidad? ¿Qué es lo que formas? No, el juicio es intelectual. ¿Qué es lo que formas? Que de hecho es sensible. En latín se la denomina fantasma. No, no es una respuesta. La respuesta es intelectual. Fantasía es la facultad que genera fantasmas. Fantasía es una palabra latina, por si acaso, es del latín. Y el fantasma también es una palabra latina, se le estoy diciendo en latín. Bien, Claudia, bien. Formamos una imagen que está muy lejos de ser una foto, es una imagen que no tiene nada que ver con lo que ustedes conocen ahí que uno cuelga en las paredes. No, la imagen que nosotros formamos, formada por la imaginación, dicho en latín, el fantasma que formamos con la fantasía, ¿ya? Ese fantasma, esa imagen, tiene todos los datos de la sensación interna y externa. Es como la síntesis integradora de todo el conocimiento sensible. Justamente a través de la imaginación, podemos formar una imagen que es la síntesis de todo. Esa imagen tiene color, sabor, extensión, volumen, tiene todos los datos sensibles, además de tener la sensación de conveniencia o inconveniencia, la unificación relacionada a tal o cual objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso, absolutamente todo el proceso de conocimiento sensible queda culminado en esta imagen que contiene sensiblemente representado el objeto que se encuentra afuera. ¿Bien? Y por eso es que esta imaginación es la que forma imagen. Y como los filósofos son sensatos y no son creativos, como se trataba de un fantasma, le pusieron fantasía. Como se trata de una imagen, le pusieron imaginación. ¿Ya? Como se trata de un sentido que es común a los demás sentidos, se le pusieron sentido común. Como se trata de estimar la realidad, le pusieron estimativa. ¿Se dan cuenta? Son sensatos, no son creativos. Además, esto ayuda mucho a estudiar, ¿no? ¿Cómo se llamaba la facultad que genera imagen? Ah, imaginación. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Esta imaginación es capaz de reproducir a voluntad las imágenes. O sea, nosotros a través de la imaginación se puede reproducir, pero también reproduce imágenes por la percepción de otras realidades sensibles. Por eso a ustedes de repente se les vienen imágenes al momento de captar otra determinada realidad, como cuando dicen, oh, mira, esto se parece a no sé qué, porque se te vino la imagen de aquello a lo cual se parece. ¿Se fijan? La imaginación reproduce, o sea, y eso es muy interesante, e incluso combina. Tenemos la posibilidad a través de la imaginación o de la fantasía, por eso llamamos fantásticas las imágenes que no se ven en la realidad, sino que surgen por la combinación de imágenes que nosotros hemos recibido, como por ejemplo el Pegaso, como por ejemplo la Hidra, como por ejemplo el Minotauro, como por ejemplo el Fauno, por ejemplo el Centauro. Bueno, se me ocurrieron puros ejemplos mitológicos griegos, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, todo esto es fantasía por cuantos la genera la imaginación y a partir de combinaciones de imágenes de entes reales. ¿Lo ven o no? Entonces, estas son las operaciones que realizamos a través de la imaginación o fantasía. Formamos una imagen y la reproducimos luego e incluso combinamos, ¿no? O sea, la imaginación es una facultad interna, sensible, bien activa. Si ustedes se fijan, a diferencia de los sentidos externos, que son puros receptores, los sentidos internos tienen una dimensión más activa, más interior, más, podríamos decir, más actual en términos aristotélicos, ¿no? Los sentidos internos son, podríamos decir, expresivos de una realidad más íntima, ¿no? Pero bueno. Bien, y finalmente tenemos, ¿qué hacemos con las imágenes? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Se pierden?
Después de que yo me hago la imagen de árbol. La guardamos. Muy bien, pues. Justamente, Cristian, en la memoria sensible. Existe una memoria intelectual, ya que es la operación del entendimiento pasivo por parte de la inteligencia. No lo voy a entrar ahora a desarrollar eso, pero justamente lo que hacemos a través ¿cómo se llama este? De la memoria sensible es guardar. La memoria sensible es una especie de archivador, ¿no? De biblioteca. Nosotros archivamos y es la que nos permite después, la que le permite después a la imaginación recurrir a ella para reproducir todas las imágenes, ¿no? Mediante la memoria sensible lo que hacemos entonces es guardar para después poder, ¿cómo se llama este? Realizar otro tipo de operaciones eh, a través de la memoria, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, una cosa que viene interesante, bueno, pero aquí después se las voy a comentar, pero aquí dice, por ejemplo, estoy viendo el libro de Jolivet, donde dice, la imaginación con la imaginación podemos crear, dice, consiste en combinar dos antiguas imágenes, por ejemplo, para formar otras nuevas. Se puede ejercer también de modo espontáneo, puede darse de un modo espontáneo, dice la imaginación. ¿Se fijan? Y empieza a desarrollar cómo entonces que la imaginación es la que nos permite en gran medida, a través de la imagen, traernos a la inteligencia los objetos. Y esto es bien choro, porque al final, si no tuviéramos los sentidos, lo que va a decir Aristóteles, y que va a decir Tomás de Aquino también diciendo que Aristóteles tenía razón, si no tuviéramos los sentidos, no habría forma de que la inteligencia pudiese llegar a la realidad. Porque la única forma en que la inteligencia llega, justamente porque Margarita es una unión de cuerpo y alma, es a través del cuerpo, porque la realidad se manifiesta de modo material. La inteligencia va a conocer otras cosas, va a conocer lo inmaterial que hay en ellas. Va a conocer la identidad, la inteligencia va hacia aquellos aspectos que no son materiales. De hecho, la materia la deja fuera, y ya lo vamos a ver cuando veamos el conocimiento intelectual. La realidad la deja fuera, o sea, la materia la deja fuera. Por lo tanto, la única forma de que con nuestra inteligencia podamos llegar efectivamente al conocimiento de la realidad material es a través de una representación sensible. Y por eso es que es importantísima la imagen. La imagen es absolutísimamente central. Si no tenemos imágenes, no conocemos intelectualmente. Y de ahí también la importancia, por ejemplo, cuando en el tratado sobre el maestro, Tomás de Aquino va a decir la importancia de formarnos buenas imágenes. Es fundamental tener buenas imágenes, observar bien la realidad, observar en el sentido, o percibir bien la realidad en el sentido más amplio del término, observar no con los ojos, sino que con todos los sentidos. ¿Se fijan? Y esta es una cuestión fundamental en la vida de los, ¿cómo se llama este? De los vivientes. Había una pregunta que me decían ahí si fantasía es lo mismo que fantasma. No, la fantasía es la facultad de la imaginación y el fantasma es la imagen. ¿Se fijan? La fantasía es la imaginación y el fantasma es la imagen. En esto, lo que obviamente estamos analizando el conocimiento sensible humano. Ustedes se dan cuenta que en los animales se da de distintas formas. O sea, en los animales superiores como un perro, un gorila, un elefante, ya tienen todos estos sentidos, ¿ya? Pero una almeja solamente tiene el sentido del tacto. Entonces, dependiendo del perfeccionamiento de los animales, ya es que ustedes van a ver la cantidad de sentidos que tienen y por lo tanto el nivel de vida que puede alcanzar ese animal, ¿no? En el caso de los seres humanos, obviamente se da todas las facultades, todas las facultades sensitivas, digo, las facultades sensibles, y al mismo tiempo que da razón de existencia de por qué son así para acceder finalmente a un conocimiento intelectual. ¿Ya? Y también, que esto sí que es importante, cómo nos damos cuenta que hay un nexo inmediato entre la vida intelectual humana y la facultad, por ejemplo, de la cogitativa, que pareciera ser que tiene un lugar bien central por cuanto mediante ella es la que podemos conocer la estimación y conveniencia sensible de las cosas, ¿no? Y cómo la podemos modificar de acuerdo a la variación que hemos tenido intelectualmente al momento de conocer la realidad. ¿Lo ven o no? Más o menos van captando. Esto es entonces, chicos, el conocimiento sensible. Tenemos por un lado
los sensibles, perdón, los sentidos externos, y por otro lado tenemos los sentidos internos, ¿no? No les puse ahí el nombre, pero bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Estos son le voy a poner acá, sentidos externos, ¿no? Ahí ustedes ya saben que estamos hablando de los sentidos externos, ¿ya? Para luego pasar, ¿no?, a los sentidos internos. De eso se trata. Y que todo esto dice razón y tiene ¿cómo se llama la conveniencia de ser así, precisamente porque al final tenemos que formarnos un concepto de lo que es el terrón de azúcar, ¿no? O sea, o el cubito de azúcar, que tanto le gusta a los caballos, ¿no? Pero es que se me vino a la cabeza los caballos cuando me llevaban a ver caballitos y le daban azúcar y se los comían, pero felices. Pero, en fin. De eso entonces con lo que les decía se trata, ¿no? El proceso en el que Margarita, o Juan en este caso, porque dibujé a Juan, en el caso en que Juan conoce el árbol, él lo conoce a partir de los receptores que tiene, que son los sentidos externos, para luego interiorizarlo y formar una imagen en la cual se encuentra esta síntesis total de lo que es el proceso de conocimiento sensible. Y lo interesante, y con esto voy a ir terminando, fíjense lo material o la dimensión material que tiene el conocimiento sensible. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es que la materia se manifiesta tanto en esta dimensión del conocimiento sensible? Se manifiesta sobre todo en la captación de los objetos, porque, por ejemplo, la vista, cuando capta la luz, o más bien los colores, cuanto más, o sea, las cosas no las va a captar si es que no hay luz. Y si le das un poco de luz, las va a captar. Si le das bastante más luz, las va a captar el color bastante mejor. Pero va a llegar un momento en que si sigues aumentando la intensidad de la luz, va a llegar un punto en que la vista no lo va a captar porque el sentido del cual se sirve va a colapsar. Y esto pasa con todos los sentidos, lo cual te muestra de alguna manera lo limitante que es el conocimiento sensible. Los límites, que son los mismos límites de la materia. Esto, por favor, chicos, grábenselo. El conocimiento sensible es un conocimiento del singular material, por cuanto es un conocimiento que deviene justamente y que está asociado a los límites mismos de la materia. Que vamos a ver cuando veamos el conocimiento intelectual que eso no es así. Nosotros vimos en esta sesión lo que es sentir, externamente e internamente, pero siempre tiene una limitante, que es la materia. Siempre está el límite que te ofrece la materia. Si el olor es muy intenso, va a llegar un momento en que el olfato se va a congestionar. Si el sabor es muy intenso, va a llegar un momento en que no lo vas a captar. Si el sonido es muy intenso, puede ser que quedes sordo. ¿Se entiende, no? O sea, eso es lo que estoy tratando de decirles a ustedes. Al final, la limitante, el límite del conocimiento sensible es el mismo límite que ofrece la materia, porque la materia justamente es razón de singularidad y de límite en toda la realidad material. O sea, el árbol es aquí y no está allá, y no es universal este árbol porque tiene esta materia. La materia es la causa de la singularidad. Por eso decía que las cosas es la materia asignada por la cantidad, materia asignata quantitate, ¿no? O sea, la materia asignada por la cantidad es la que determina la singularidad de las cosas, el límite de las cosas. Justamente ese límite se rebasa si es que se trata de una realidad inmaterial. Por eso es que la captación sensible siempre es una captación singular. Yo capto sensiblemente ese árbol, capto sensiblemente esa piedra, esa materia determinada. No estoy captando todos los árboles, estoy captando ese verde, no estoy captando el verde. Estoy captando ese árbol, no lo que es el árbol. ¿Se entiende? No sé si más o menos me explico lo que estoy diciendo. Ese es el conocimiento sensible. El conocimiento sensible siempre es particular y específico de un singular material. Entonces, la cualidad propia del conocimiento sensible es la singularidad, ¿ya? Y al mismo tiempo la materialidad, ¿no? O sea, esos dos aspectos son centrales. Cuando yo capto este terrón de azúcar, capto no capto todos los terrones de azúcar. Para entrar en la universalidad tengo que abrirme a otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento intelectual, no el conocimiento sensible. ¿Ya? ¿Les parece?
¿Entendieron más o menos esto? Quería leerle algunos textos de que estaban acá en el libro de Jolivet, pero se me iba a alargar mucho el cuento y no iba a terminar jamás. Así que por eso es que no se los comenté. Lo único que les tengo que decir, y con esto sí que voy a cerrar, es que en la historia de la filosofía incluso han habido autores que te dicen, por ejemplo, que los sentidos se engañan, ¿ya? Eh, y les pregunto a ustedes, ¿los sentidos se engañan? Pablo dice que sí, ¿y el resto? ¿Los sentidos engañan o no? Toma dice que sí. Ya, veo que hay unanimidad, ¿cierto? Ya, los sentidos no engañan. Y la razón del por qué los sentidos no engañan, ¿saben cuál es? Que el engaño, o sea, la verdad y el error están en el juicio. La verdad y el error están en el juicio. No está en la captación sensible. Cuando uno dice, los sentidos me engañan porque yo estoy percibiendo, por ejemplo, sensiblemente qué sé yo, un agua cuando voy viajando y hace mucho calor en el desierto. ¿Se han fijado, no? Como que percibo las cualidades. Sí, tú estás percibiendo cualidades semejantes al agua, no estás percibiendo el agua. El problema está en el juicio. ¿Lo que tú estás percibiendo es eso? Sí, estás percibiendo cualidades similares. Sí. O sea, ¿los sentidos te están dando una realidad que no es? No, los sentidos están simplemente recibiendo determinadas cualidades de la sensibilidad. Eso es todo, de la realidad material. Los sentidos son receptores, chiquillos, son pasivos, no son activos. El sentido solo capta, ¿no? Recibe. Eres tú el que después internamente juzgas sobre esa sensación y dices, esto es tal cosa. Y cuando tú dices de algo, algo que no es, ahí cometes error. Por eso es que los sentidos no engañan, chicos. El error está en la inteligencia, no está en los sentidos. Entonces esto es muy importante, chiquillos, porque los sentidos son simplemente receptores de la realidad. ¿Me entienden o no? El error lo cometes al juzgar, el error no lo cometes al percibir sensiblemente. ¿Lo ven? ¿Lo captan? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de los sentidos y de esta forma, este modo de procesión de Aristóteles es tan clarificador, ¿no? Es tan luminoso, es tan diáfano, ¿no? Porque al final te dice, perdón, los sentidos son facultades receptivas, los sentidos externos. Los sentidos internos son más activos, pero son activos trabajando con lo que les dieron los sentidos externos. Por lo tanto, toda la imagen que tú formas es una imagen que viene dada por receptores, no por facultades judicativas que elaboran juicios sobre las cosas. No, simplemente recibieron. Entonces, más bien lo lógico es que alguien que ve esas cualidades debería, lo que en realidad está captando son cualidades similares a las del agua. Eso es lo que está captando. Y crees, por tanto, ver agua. Eso es otra cosa. Pero si dices, eso es agua, entonces hay un error de la inteligencia. De hecho, esto es tan evidente que cuando te acercas y te das cuenta que no había agua, te dices, no, era un espejismo. Ahí acertaste de nuevo. ¿Y los sentidos te engañaron? No, los sentidos te mostraron algo que creías tú que era agua, pero en realidad era un espejismo. ¿Se fijan? ¿Lo ven, chiquillos, o no? Así que, bueno, ¿lo ven o no? ¿Alguna consulta, duda, pregunta? ¿O están ya se quieren tirarle una piedra al profesor? Ya. Profe, una consulta, buenas noches. Sí, doctor. Ahí, bueno, usted puso sensibles comunes, eso está en el medio. ¿Qué sería eso? Ahí me perdí yo. No, los sensibles comunes que yo los puse como aparte. Los sensibles comunes son aquellas cualidades que tú captas por más de un sentido. Lo voy a anotar acá. Aquí lo voy a anotar. Lo voy a poner aquí. Cualidades que captas con más de un sentido. Ahí está. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, ¿cuáles cualidades están? Por ejemplo, el movimiento, por ejemplo, la, la forma, la altura, el volumen, la distancia. ¿Se fija o no? La distancia usted la puede captar por el oído y la puede captar por la vista. El volumen lo puede captar por la vista y también lo puede captar por el tacto. ¿Se fija o no?
La forma la puede captar por el tacto, la puede captar por la vista. ¿Me entiendo, no? O sea, hay cualidades sensibles que las puede captar por más de un sentido. Por eso es que esas cualidades, como se pueden captar por varios sentidos, no son un sensible propio. ¿Lo ven? Como sí lo son la luz, el olor, el sabor, el sonido y la kinestesis. ¿Mm? O la kinesis también se le denomina. ¿Se entiende, Pablo? Perfecto. Ya pues, chicos, como siempre, un gusto tenerlos en clase. Espero que le hayan entendido. Esto fue, obviamente, es una introducción de lo que es el conocimiento sensible y la idea es que ya empecemos a ir profundizando en torno a lo que sea ya las demás facultades a lo largo de esta segunda unidad. ¿Ya? Así que eso pues, muchas gracias Cristian, muchas gracias a todos y ojalá que realmente tengan una buena noche en los cursos que les tocan. ¿Ya? Cuídense mucho chiquillos, que estén muy pero muy bien. Un gusto, como siempre. Chao, Chao, chao. igual. Buenas noches, profe. Buenas noches.